2 Pedro 2:10-22 que no hacen parte del reino de Dios, y la condena que recibir. Pero principalmente aquellos que según la carne andan en concupiscencias de inmundicia, y desprecian a las autoridades, atrevidos, obstinados, no temiendo blasfemar de las dignidades. Mientras los ángeles, siendo mayores en fuerza y poder, no pronuncian contra ellos juicio blasfemo ante el Señor. Pero estos, como animales irracionales, que siguen la naturaleza, hechos para ser presos y muertos, blasfemando de lo que no entienden, perecerán en su corrupción. Recibiendo el galardón de la injusticia, porque tales hombres tienen placer en los deleites cotidianos, las manchas son ellas y máculas, deleitándose en sus engaños, cuando se banquetean con vosotros. Teniendo los ojos llenos de adulterio, y no cesando de pecar, engullendo las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en la avaricia, hijos de maldición. Los cuales, dejando el camino derecho, erraron siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, que amó el premio de la injusticia. Pero tuvo la reprensión de su transgresión, el mudo asno, hablando con voz humana, impidió la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, las nubes llevadas por la fuerza del viento, para las cuales la oscuridad de las tinieblas eternamente se reserva. Porque, hablando cosas muy arrogantes de vanidades, engullen con las concupiscencias de la carne, y con disoluciones, aquellos que se estaban alejando de los que anduvieron en error. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de la corrupción. Porque de quien alguien es vencido, del tal se hace también siervo. Porque si, después de haber escapado de las corrupciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, fueran otra vez involucrados en ellas y vencidos, se les convirtió en el último estado peor que el primero. Porque mejor les fuera no conocer el camino de la justicia, que, conociéndolo, se desviar del santo mandamiento que les había sido dado. De este modo les sobrevino lo que por un verdadero proverbio se dice: el perro volvió a su propio vómito, y la tuerca lavada al espojador de lodo. 2 Pedro 2:10-22. Queridos hermanos, estamos estudiando la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 10-22. El apóstol Pedro, en estos versículos que estamos estudiando, fue muy específico y enfático, con respecto a aquellos que no pertenecen al reino de Dios. Y Pedro ha puesto aquí innumerables adjetivos que califica muy bien a estas personas. Pedro fue muy claro, para que no haya dudas sobre qué pertenece al reino de Dios y quién no pertenece al reino de Dios. Los que no pertenecen, andan en concupiscencias e inmundicia. Son atrevidos, obstinados, no temiendo blasfemar de las cosas de Dios. Si los propios ángeles que tienen autoridad no pronuncian ninguna palabra que denigre el reino de Dios, ¿cómo tales personas pueden proceder de esta manera? Pedro los califica como animales irracionales, y que son destinados a ser arrestados y muertos, porque blasfema de lo que no entienden, por eso, perecerán en la corrupción. Y recibirán el galardón de la injusticia. Porque ellos tienen deleites en los placeres cotidianos, por eso, son calificados, como pivote principal de la maldad, siendo sucios por sus maldades. Teniendo placer cuando proceden engañosamente deseando el mal y haciendo el mal a los demás, ellos tienen en sus ojos solamente el adulterio. Y con su vida desordenada, acaban engañando a otras personas, además, ellos tienen el corazón llenos de avaricia, por eso son llamados hijos de la maldición. Por andar en el camino del error, tendrán la reprensión necesaria de su transgresión. Pedro aún los compara con fuentes secas, sin agua. Nubes llevadas por el viento, y lo que los espera es la oscuridad de las tinieblas eternamente. Y aún quieren llevar consigo a aquellos que forman parte del reino de Dios, queriendo que se desvíen del camino de Dios, y que los acompañen por el camino de las tinieblas. Prometiéndoles la libertad, pero lo que recibirán es la prisión y la esclavitud de las tinieblas. Aquellos que conocen el reino de Dios, y que se desvían. Pedro los compara como el perro, que vomita, y después, vuelve a comer su propio vómito, y también los compara a una tuerca que siendo bañada, y estando limpia, vuelve a estirarse en el lamaceiro. Entonces, hermanos, estas son las características y el destino de aquellos que no forman parte del reino de Dios, y que recibirán la condenación eterna, y están presos y muertos. Sin ninguna esperanza de salvación. Pero aquellos que eligen el reino de Dios, estos tendrán vida, y vida en abundancia, y vida eterna con Dios. Amén. Gloria a Dios.